Saludo cordial y muy sincero para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Desde Colombia les habla su hermano en Cristo, Natanael Baloyes, y les doy la bienvenida a este comentario día por día de la lección número 4, titulada Jesús, nuestro hermano fiel. Los invito a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte cada día más a través de tu palabra. Gracias por la salvación obrada por Cristo Jesús. Gracias por darnos siempre tu presencia, tu consuelo, tu fortaleza, tu guía. Permítenos vivir para gloria tuya y aprender las mejores lecciones en este estudio. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado 15 de enero. Para memorizar. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos 2:14. El significado de la palabra hermano es el siguiente: sustantivo masculino y femenino. Esta palabra se refiere a una persona que es nacido del mismo padre o madre y que tiene algo en común con alguno de ellos. También significa que está unido por motivos espirituales, ideológicos o morales, que hace parte de una congregación religiosa o que es correspondiente a ella. El hecho de que la Biblia presente al Señor Jesucristo como nuestro hermano tiene varias implicaciones. La primera, que el mismo Dios, que es Padre de Jesús, es nuestro Padre también. La segunda, que Dios tuvo a bien adoptarnos en su familia. Ojo, no como siervos o como amigos lejanos o parientes lejanos, sino como sangre de su sangre, hijos reales. Tercero, que Jesús es nuestro pariente más cercano y nos comparte su riqueza, la cual heredó por voluntad de su Padre. Jesús es el Rey, pero ese Rey es nuestro hermano mayor, quien se goza en sustentarnos, fortalecernos, defendernos y ampararnos bajo su gracia, por el poder de su autoridad y su reino. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el hermano mayor de nuestra raza está junto al trono eterno. Desde allí mira a toda alma que vuelve su rostro hacia él como Salvador. Sabe por experiencia lo que es la flaqueza humana, lo que son nuestras necesidades y en qué consiste la fuerza de nuestras tentaciones. Pues fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Está velando sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Eres tentado, te librará. Eres débil, te fortalecerá. Eres ignorante, te iluminará. Estás herido, te curará. Jehová cuenta el número de las estrellas, y no obstante, Él es también el que sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3-4. Cualesquiera que sean tus angustias y pruebas, expónlas al Señor. Tu espíritu encontrará sostén para sufrirlo todo. El camino te será despejado para que puedas librarte de todo enredo y aprieto. Cuanto más débil y desamparado te sientas, más fuerte serás con su ayuda. Cuanto más pesadas tus cargas, más dulce y benéfico tu descanso, al echarlas sobre aquel que se ofrece a llevarlas por ti. Matutina Dios nos cuida. Capítulo del 23 de febrero. Cristo es mi hermano mayor. Domingo, 16 de enero. El hermano como redentor. Hebreos, capítulo 2, verso 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte
estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Veamos la definición de dos palabras importantes para entender el estudio de hoy. La palabra redimir significa libertar, rescatar, salvar. Redimir generalmente es traducción de las formas del verbo hebreo gaal, que significa rescatar, comprar otra vez o recuperar. Por otro lado, la palabra redentor significa redimir, rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación. Redentor es aquel que redime, aquel que rescata, que salva, que recupera. Significa rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una obligación o poner fin a un trabajo, dolor o molestia. La palabra como tal proviene del latín redemptor o redemptoris. En el Antiguo Testamento se dice que Yahvé es el Redentor de Israel, precisamente porque lo libró de la esclavitud en Egipto. Pero si somos fieles a la verdad, debemos decir que cada personaje del Antiguo Testamento fue redimido por Yahvé. Todos estaban esclavizados por el pecado, pero todos aquellos que aceptaron su llamado los libertó y los trajo a la luz y la verdad. La lección citaba algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se ratifica que Yahvé es el Redentor. Salmos 19:14 dice: «Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío». Isaías 41:14: «No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor». Isaías 43:14: «Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia, e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban». Isaías 44:22: «Yo deshice como nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí». Jeremías 31:11: «Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él». En el Nuevo Testamento el título de Redentor se le otorga a Jesús, nuestro hermano mayor, quien por su sacrificio expiatorio nos entregó plena salvación y nos hizo libres en su gracia. No estaríamos aquí, ni tendríamos vida y salud, de no ser porque Cristo pagó nuestra deuda. Necesitábamos redención porque habíamos sido vendidos al pecado por causa de nuestras malas decisiones. Ninguno de nosotros podía ni puede pagar con sus propios esfuerzos o sus propios méritos la deuda que se tenía a causa de nuestras maldades. Solo Cristo podía ayudarnos, solo Él podía otorgarnos libertad. El precio era muy alto, de tal manera que ningún hombre podía reunirlo para pagar la deuda. Ni siquiera toda la humanidad, trabajando en consenso y mancomunadamente, podían alcanzar a pagar el precio. Sin embargo, Cristo sí podía. Dios era el único que podía pagar esa deuda. Y Cristo no tuvo problema en pagarla, porque nos amaba y nos ama con amor eterno. El amor no considera imposible nada que tenga que hacer para darle al hombre la redención. Primera de Corintios 1:30 dice: «Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención». Primera de Timoteo 2:6: «Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo». Tito 2:14: «Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras». Gálatas 3:13:
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Romanos 3:25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su propia sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dice la matutina Cada día con Dios, del 15 de agosto, titulada El Divino Sustituto, párrafo 2. Oh, qué ansias tenía Cristo de salvar a los perdidos. El cuerpo crucificado en la cruz no claudicó de su divinidad, de su poder de salvar por medio del sacrificio humano a todos los que aceptaran su justicia. Al morir en la cruz, transfirió la culpa de la persona del transgresor a la del divino sustituto si aquel ejercía fe en él como su redentor personal. Los pecados de un mundo culpable, que en figura se presentan de color carmesí, fueron imputados al divino representante. Lunes 17 de enero. No se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos capítulo 2, versos 10 y 11. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Sentir vergüenza de reconocer a otro como hermano significa que uno se desagrada en aceptar el hecho de que tiene un lazo de sangre con esa persona, o un vínculo espiritual. Cuando esto sucede, obedece generalmente a que la persona tiene mala fama, o ha hecho algo muy malo, o nos representa mal. Lo que quiere decir que siempre hay una razón. Cada vez que uno siente vergüenza de reconocer un lazo familiar o un vínculo espiritual con alguien. Sin embargo, esto que acabamos de decir no es una justificación para que sintamos vergüenza de reconocer a un pariente. No está bien sentir vergüenza de un prójimo. No está bien negar un vínculo espiritual o familiar, pero queríamos resaltar que siempre hay una razón para hacerlo, o cuando se hace. Al ver esta perspectiva nos asombramos porque mira lo siguiente: nosotros que somos pecadores, simples mortales, que no tenemos nada de qué o en qué gloriarnos, sentimos a veces vergüenza de aceptar una relación con un semejante, pero el Rey de Gloria, el alto y sublime, que es puro y santo, aunque tiene, ojo, muchas razones para evitar reconocernos como suyos, para sentir vergüenza de nosotros, incluso tiene razones para avergonzarse de llamarnos hermanos, no lo hace. Él no se avergüenza de ti, Él no se avergüenza de mí. No nos trata como merecemos ser tratados. ¿Cuántas veces le hemos herido? ¿Cuántas veces lo hemos representado mal? ¿Cuántas veces lo hemos negado y, sin embargo, Él continúa siendo fiel? Nos trata como necesitamos, con amor, con consideración, con misericordia. ¿No es esto maravilloso, mis hermanos? Conozco la historia de padres que niegan a sus hijos porque nacieron con algún defecto físico o incluso porque el color de piel con el que nacieron los avergüenza. Conozco padres y madres que renuncian a sus hijos porque estos han tomado caminos que traen oprobio o mala fama a sus familias. Pero también conozco a un Padre maravilloso que cuando yo lo herí, cuando lo negué, cuando lo representé mal y hasta
blasfemé su nombre por ignorancia, aún así no me abandonó, no me dejó, no renunció a mí, sino que me amó y se entregó para salvarme. Saben, hermanos, en medio de la comunidad de los hebreos a los que Pablo escribió su carta, muchos, al ser perseguidos y maltratados de maneras muy crueles, comenzaron a avergonzarse de Jesús y de su mensaje. Comenzaron a negar que eran cristianos. De esa manera evitaban perder sus bienes, su trabajo y conservaban su libertad y su vida. Pero Pablo los exhorta, les muestra que el Señor Jesucristo sufrió por ellos, por nosotros, que todo lo que el Señor padeció lo hizo para ocupar nuestro lugar y darnos seguridad de salvación eterna. Los invita a no avergonzarse de la verdad, porque el autor y consumador de la fe, aunque tiene verdaderas razones para desecharnos y avergonzarse de nosotros, no lo hace. Y si Él no lo hace, ¿por qué nosotros, débiles mortales, imperfectos e indignos, habríamos de negar que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestra vida, que Él es nuestro hermano mayor? Gloria a Dios, porque Cristo no se avergüenza de llamarse nuestro hermano. Pero con todo y esto, antes de terminar la lección de este día, debemos decir algo muy cierto, que va a parecer duro, pero es verdad. Hay un grupo de personas de las cuales el Señor se avergonzará en el día del juicio, y de hecho se avergüenza de ellos hoy, y de hecho los niega hoy. Mira lo que dice Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niega delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oh, mis hermanos, esto es delicado porque lo dice el testigo fiel, aquel que nunca miente. Dios no quiere negarte. Cristo Jesús no quiere negarte. Pero si tú lo niegas delante de los hombres, lo que significa que rechazas abiertamente su salvación, su amor, finalmente Él también te negará. Y como está escrito en la Biblia, debemos aceptarlo y respetarlo. ¿De quién no se avergüenza Jesús? ¿A quién no niega Jesús? A aquellos que lo han recibido como Salvador y que respetan su palabra porque tienen el Espíritu Santo en ellos, el cual produce el fruto santo de justicia. Pero si no hemos aceptado a Cristo, si hemos rechazado su palabra, Él no nos puede representar delante del Padre y no nos llama hermanos, porque no estamos vinculados al cielo mediante la sangre del pacto eterno. La matutina recibiréis poder, del capítulo llamado Mansedumbre, 10 de marzo, dice lo siguiente: ¿por qué no confesar su nombre? ¿La religión de Cristo degradará al que la abraza? Respuesta: no. De modo alguno será una deshonra seguir los pasos del hombre del Calvario. Cada día sentémonos a los pies de Cristo para aprender de Él, para que en nuestra conducta, conversación, vestimenta y en todos los asuntos que conciernen a la vida podamos manifestar que Jesús reina y gobierna nuestro ser. Dios nos llama para que los redimidos del Señor sigamos sus pisadas y no las del mundo. Hemos de consagrar todo a Dios y confesar su nombre ante los demás. Martes 18 de enero. Carne y sangre como nosotros. Hebreos 2:14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles,
sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El apóstol Juan consideró tan importante el hecho de reconocer que Jesús vino en carne, que afirmó que aquel que no aceptaba esa verdad era anticristo. Dice 1 de Juan 4, 3 al 7, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. En el tiempo de Juan había una corriente filosófica que proclamaba que Cristo no había venido en carne, que su naturaleza humana era una apariencia, porque estaban seguros de que la carne y todo lo que es material en el hombre es malo en sí mismo. Por ello, según esta creencia, si Cristo hubiese tenido una naturaleza humana real, entonces Él hubiera sido malo por naturaleza y por extensión un pecador. Pero Juan aseguró que esta enseñanza era mala y engañosa. Pablo también afirma que Cristo no tuvo una naturaleza humana aparente, sino real. Pablo dice que Jesús participó como nosotros de carne y sangre. Era tan humano el Señor Jesucristo como Adán y como nosotros. Sin embargo, en cuanto a su naturaleza moral, era santo, inocente y apartado del mal. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él fue engendrado de una manera milagrosa. Cuando nació, se dijo de él que era un santo ser. De ninguno de nosotros se puede decir que al nacer éramos santos, porque de un padre pecador y de una madre pecadora nace un pecador en potencia. De hecho, la palabra santo se usa en la Biblia para referirse a Dios y a todos aquellos que han aceptado a Cristo, y cuando un bebé nace, por más inocente que sea o parezca, no ha aceptado a Cristo. Por lo tanto, no se le puede llamar santo, pero a Cristo se le llama santo porque fue engendrado no por José, sino por el Espíritu Santo en el vientre de María, lo que quiere decir que la concepción de Cristo difiere abiertamente de la concepción de cada uno de nosotros. Aún así, Cristo es un ser humano completamente, 100% humano. Esta es una verdad que debemos recalcar porque la Biblia lo deja claro. Otra verdad que debe siempre quedar clara es que nuestro Señor Jesús, cuando fue tentado por el enemigo, tenía la opción real de decidir caer en pecado. Podía pecar por elección, pero no lo hizo. Él guardó la ley de manera perfecta, obedeció cada principio con alto amor y verdadera moral. Viviendo en nuestra carne, venció al pecado y a la muerte. Echó por tierra todos los argumentos mentirosos de Satanás que afirmaban que ningún ser humano podía obedecer la ley de Dios. De esta manera, abrió un camino nuevo y vivo para que por él puedan transitar todos aquellos que aceptan su salvación. Alabado sea el Rey de Gloria. La matutina Dios nos cuida, titulada El Creador Encarnado, del día 4 de marzo, en el último párrafo, dice lo siguiente: ¡qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén! Y sin embargo, el Creador de los mundos, aquel en quien habitaba la plenitud de la deidad corporalmente, se manifestó
en el desvalido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios se fusionaron. Aquellos que aseveran que no era posible que Cristo pecara no pueden creer que Él verdaderamente tomó sobre sí la naturaleza humana. Pero ¿acaso Cristo no fue tentado no solo en el desierto por Satanás, sino a través de toda su vida, desde la niñez hasta su edad adulta? Nuestro Salvador tomó la humanidad con todos sus riesgos. Se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Miércoles 19 de enero. Perfeccionado a través de sufrimientos. Hebreos 2:10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Sobre este pasaje, el comentario bíblico adventista nos dice: Cristo fue glorificado después de su humillación, y su muerte expiatoria también hará que muchos sean glorificados. La palabra perfeccionarse viene del griego teleio, que significa completar, hacer perfecto, llevar a la consumación. El autor no dice que Cristo no era previamente perfecto. Como Dios era perfecto, y en su encarnación fue perfecto como hombre, pero por medio de sus sufrimientos llegó a ser perfecto como Salvador. Aquí el pensamiento del verbo teleio es alcanzar una meta predeterminada, de terminar una carrera, de completar un recorrido prescrito. Antes de que Cristo viniera a la tierra, era claro para él el sendero que tenía que recorrer. Cada paso le era nítido. Para llegar a la meta debía andar todo el camino. No podía detenerse antes de su destino final. Debía perseverar hasta el fin. La terminación de esa carrera es tácita en este texto, y no un simple perfeccionamiento moral. Aflicciones. Cristo alcanzó su suprema condición recorriendo el sendero del sufrimiento. Su padecimiento de la muerte fue lo que lo constituyó como Salvador y lo capacitó para ser el capitán que conduciría muchos hijos a la gloria. Los sufrimientos de la tentación lo capacitaron para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote, poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Cristo hubiese venido a este mundo y el tiempo que se le dio lo hubiese pasado en paz y contentamiento, guardado por ángeles celestiales y protegido de los riesgos y las tentaciones comunes a los seres humanos, no hubiera sido perfeccionado para su oficio, no hubiera tenido la oportunidad de demostrar lo que haría estando sometido a esa presión. Si no hubiese sido tentado en todas las formas, los hombres se hubieran preguntado qué habría hecho si hubiera estado verdaderamente hambriento, cansado y enfermo. ¿Cómo habría reaccionado si la gente lo ridiculizase, lo maldijese, lo escupiese, lo azotase y cuando finalmente lo colgase de una cruz? ¿Conservaría aún su serenidad y oraría por sus enemigos? Si aquellos en quienes confiaba lo abandonaran, lo negaran, lo traicionaran y lo dejaran solo en su hora suprema o más difícil, ¿seguiría confiando en Dios? Y si para remate Dios el Padre pareciera abandonarlo y lo envolviera y casi aplastara el horror de las tinieblas, ¿bebería aún la copa o se echaría atrás? Los hombres se habrían hecho todas estas preguntas si Cristo hubiera estado protegido contra todas las tentaciones y los sufrimientos. Fin de la cita. Nunca podemos dudar de que nuestro Señor Jesús era perfecto en su carácter moral. De no haberlo sido, hubiera participado de nuestra condición pecaminosa, lo cual lo hubiera llevado a necesitar ser salvado. El hecho de que su carácter moral fuera perfecto
no implicaba que no pudiera ceder ante la tentación. Adán y Eva eran perfectos moralmente y sin embargo podían y pudieron elegir pecar. Por el contrario, Cristo, aunque podía elegir lo mismo que ellos, se mantuvo firme y nunca pecó. De manera que Cristo era perfecto, pero sus sufrimientos lo perfeccionaron como nuestro Salvador. Esos sufrimientos son la evidencia de que su amor es tan perfecto como su carácter moral, ya que ni siquiera los más terribles sufrimientos pudieron lograr menguar su deseo y su resolución de salvarnos. La matutina, a fin de conocerle, capítulo llamado El precio de la perfección, segundo párrafo, está en el viernes 8 de octubre. Dice lo siguiente: no podemos apreciar a nuestro Redentor en el sentido más elevado hasta que podamos verlo con el ojo de la fe, descendiendo hasta las profundidades de la miseria humana, tomando sobre él la naturaleza del hombre, la capacidad de sufrir y en el sufrimiento ejerciendo su poder divino para salvar a los pecadores y elevarlos hasta colocarlos en comunión con él. ¿Por qué tenemos tan poco conocimiento del pecado? ¿Por qué tenemos tan poca contrición? Porque no nos acercamos a la cruz de Cristo. La conciencia se endurece por acción del engaño del pecado, porque permanecemos lejos de Cristo. Pensemos en el capitán de nuestra salvación. Sufrió vergüenza por nosotros para que no experimentáramos vergüenza y desprecio eternos. Sufrió en la cruz para que los hombres caídos reciban misericordia. La justicia de Dios es preservada y el hombre es perdonado. Jesús muere para que el pecador viva. El Hijo del Altísimo sufrió vergüenza por amor a los pobres pecadores para rescatarlos y coronarlos con gloria eterna. Lección para el día jueves, 20 de enero. El hermano como modelo. Hebreos 12, 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando pensamos en seres humanos santos que hayan sido un ejemplo digno de imitar, los podemos contar con los dedos de las manos y nos sobran dedos. Ahora, si aplicamos rigor a la palabra santo, creo que nos sobrarían todos los dedos de la mano, porque ninguno de los hombres y mujeres que vamos a mencionar ahora fueron perfectos en el sentido de impecabilidad. Tenían alguna mancha, tenían alguna debilidad, eran seres humanos. Decidieron vivir dependiendo de Dios y por los méritos del Cordero de Dios fueron llamados justos y santos. Mencionemos, por ejemplo, a Enoc, a Elías, a Moisés, a Noé, a Job, a Daniel, a María, a Esther, a Ruth, a Débora, entre otros y entre otras. Sin embargo, sin lugar a dudas, podemos decir de todos ellos que eran pecadores y que necesitaban un Salvador. Por más que Enoc haya caminado con Dios y haya sido un hombre apartado del mal, necesitaba de los méritos de Cristo para poder entrar al cielo. Sin la gracia de Cristo, ninguno de estos personajes tendría entrada a la presencia de Dios. Las vidas de ellos pueden servirnos de ejemplo, pero no son el ejemplo máximo. Ninguno como Cristo para mostrarnos el carácter del Padre. Ninguno como Cristo pudo echar por tierra de manera total las mentiras del diablo, porque solo Cristo guardó la ley de manera perfecta y total. Por esto, Él es nuestro modelo a seguir. Y lo más hermoso
es que además de ser nuestro ejemplo, es nuestro sustituto. De tal manera que todas las veces que fallamos en seguir su ejemplo, tenemos a nuestro favor su sangre derramada para ser perdonados y restaurados. El Señor Jesús nos enseñó por precepto y ejemplo que nuestra seguridad está en estar unidos al Padre de manera constante, no por una comunión mística y romántica, la cual consiste en decir y sentir que amamos a Dios y Él nos ama. Decirlo y sentirlo es fácil. Aún los que creen en la nueva era y desechan la Biblia afirman que aman a Dios y que sienten su presencia. Esa comunión es falsa, no sigue el ejemplo que Cristo nos dio, porque al paso que dicen que conocen y aman a Dios, lo niegan al despreciar la Biblia y desobedecer sus mandamientos. La unidad con el Padre, que nos brinda seguridad y victoria, es la que Cristo nos enseñó. Es relación sincera, constante y pura con Él, mediante la oración y mediante el escudriñar y el obedecer las Escrituras. La vida del Señor Jesucristo en esta tierra se caracterizó por un apego real al escrito está. Debemos seguir ese ejemplo, porque sólo así es como la vida de Dios corre y fluye en nuestro interior. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cristo conocía, amaba y vivía la palabra, y por ello su vida fue una representación constante de la voluntad de Dios. Sus palabras estaban acorde a la palabra revelada. Sus pensamientos estaban en concordancia con los pensamientos de Dios. Sus actos eran una perfecta manifestación de los actos que Dios tenía preparados para él. Todos aquellos que sigan el ejemplo del modelo serán un reflejo de esa misma experiencia santa. La matutina Dios nos cuida, del 16 de octubre, titulada Permitan que Dios obre en ustedes, 2 últimos párrafos, dice lo siguiente: la voluntad de Dios expresada en su palabra debe ser introducida hasta lo más recóndito del alma. Si así lo queremos, Dios identificará su voluntad con todos nuestros pensamientos y propósitos, armonizando de tal manera nuestros corazones y mentes con su palabra que cuando obedezcamos su voluntad, estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. Los tales no poseerán una disposición no santificada y egoísta, lista para llevar a cabo sus propios deseos, sino que manifestarán un celo ferviente y decidido por la gloria de Dios. No querrán hacer nada con sus propias fuerzas y se guardarán estrictamente contra el peligro de promover el yo. Todos los que quieran perfeccionar el carácter cristiano deberán llevar el yugo de Cristo. Si han de sentarse en los lugares celestiales con Cristo Jesús, deben aprender de Él mientras estén sobre esta tierra. Nuestra naturaleza necesita disciplina. Debe conformarse a la naturaleza de Jesús, a fin de que Él pueda cumplir el bien que quiere hacer por todos aquellos que se someten para ser modelados mediante la entrega de su naturaleza a su autoridad. El gran Maestro se unirá en yugo con toda alma que esté dispuesta a llevar el yugo suyo. Qué lindo pasaje. Dios nos ayude. Viernes 21 de enero, para estudiar y meditar. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. Visitamos los antiguos palacios reales de Francia, dice la hermana de Huay, que servían de morada a los reyes cuando este país era un reino. Pensé en los reyes que una vez cruzaron por esos grandes salones
y que ahora adornaban esas galerías. ¿Dónde está ahora su grandeza humana? Luego recordamos a Jesús, que vino a nuestro mundo con sus benditos propósitos de amor, que se despojó a sí mismo de su ropaje real y su corona, que descendió del trono regio, que vistió su divinidad con humanidad y vino a nuestro mundo para transformarse en varón de dolores, experimentado en quebrantos. Lo vemos entre los pobres, bendiciendo a los afligidos, sanando a los enfermos, mitigando las dolencias propias de la edad avanzada y alcanzando con su divina piedad hasta las mismas profundidades de la miseria humana. Aún se compadeció de las tristezas y las necesidades de los niñitos. Ángeles han sido enviados como mensajeros de misericordia a los angustiados, a los dolientes. Estos ángeles del mundo de luz, de la gloria infinita de Dios delante del trono, cumplen misiones de amor, cuidado y misericordia para los dolientes de la humanidad. Pero hay un cuadro de humillación mayor que este. El Señor, el Hijo del Padre infinito, el Príncipe de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. ¿Qué es la obra de los ángeles comparada con la humillación de Cristo? Su trono es desde la eternidad. Él levantó cada arco y cada columna del gran templo de la naturaleza. Contempladlo, el principio de la creación de Dios, el que cuenta los astros, el que creó los mundos entre los cuales esta tierra no es más que una manchita. Las naciones delante de él no son más que la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas. Isaías 40:15. Contemplad al Señor, al glorioso Redentor, como un habitante del mundo que creara, y sin embargo, desconocido por los mismos a quienes manifestó tan gran interés para bendecirlos y salvarlos. ¡Qué condescendencia hacia los hombres caídos de la tierra! ¡Qué maravilloso amor! Matutina en los lugares celestiales, 3 de febrero, maravillosa humillación, página 42. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias porque, siendo tan grande, tan exaltado, tan infinito en tu justicia y en tu pureza, no lo pensaste dos veces para hacerte uno con nosotros, para encarnarte con la misión de mostrarnos tu amor, de pagar nuestra deuda y de salvarnos de la perdición eterna. Así como tú lo has dado todo por nosotros, ayúdanos, Señor, a decidir firmemente el darlo todo por ti. Por favor, ayúdanos a conocerte, a amarte, a entregarte nuestro corazón y a obedecerte de tal manera que te agrades en nosotros y que podamos glorificarte delante de los seres humanos para que ellos te conozcan y sepan que tú eres bueno, que tu palabra es viva y eficaz, que transforma la vida y que da sentido a la existencia. En tus manos pongo a mis hermanos y a mis hermanas. Cada petición que tienen ellos, Señor, respóndela como tú lo sabes hacer, porque tú eres bueno, porque eres misericordioso y porque siempre nos sorprendes con tus respuestas y tus bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Mi querido hermano, mi querida hermana, si este mensaje te ha bendecido, te ha edificado, te invito a compartirlo con otras personas, a darle me gusta a este video, a dejarnos tus amables comentarios y a suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Por lo pronto, recuerda que eres muy amado y muy amada por el Señor. Maranata, Cristo viene pronto.